Ellos se rieron cuando dije que trabajaba con las manos, llamándome un fracaso. No sabían que la empresa que los salvaría de la quiebra era mía. Quédate hasta el final, porque hoy revelo cómo compré la deuda de mi suegro y recuperé mi dignidad. Soy Carlos Durán, un hombre de 35 años que, de alguna manera, terminó viviendo una pesadilla disfrazada de sueño americano. Soy un trabajador, eso soy, casado con una mujer que parece haber olvidado quién la amó cuando no tenía nada. Esa es mi esposa, Brenda, y una familia política que cree que el apellido lo es todo en los suburbios de Connecticut. Sé lo que están pensando, Carlos, querido, ¿por qué te casaste con alguien tan fuera de tu liga? Bueno, déjenme decirles, el amor te hace ciego, sordo, y aparentemente, increíblemente ingenuo. Cuando conocí a Brenda en la universidad, parecía un sueño hecho realidad, inteligente, ambiciosa y capaz de mantener una conversación real, algo raro en la jungla salvaje de las fraternidades universitarias en los Estados Unidos. Unos años más tarde, aquí estoy, viviendo en una hermosa casa de $1 millón con mi esposa y nuestro hijo, casa que está a mi nombre pero que ellos creen que es un regalo de su familia. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, agárrense, porque aquí es donde se pone interesante. Verán, mi querida esposa y su familia parecían estar bajo la impresión de que esta casa, hermosa, espaciosa, y que vale cada centavo de ese $1 millón, es gracias a las conexiones de su padre y al prestigio de su apellido. Pero antes de que revele los jugosos detalles de cómo me salí con la mía en el juego del siglo, déjenme llevarlos en un viaje, a través de los eventos hilarantes, frustrantes, y francamente, absurdos que me llevaron al momento en que finalmente decidí soltar la bomba de verdad más épica. Yo era un estudiante universitario ilusionado y con muchas expectativas cuando conocí a Brenda, armada con nada más que un sueño, una pila de libros de texto y una adicción poco saludable al café de la cafetería del campus. Brenda entró en mi vida como una princesa de cuento, si ese cuento hubiera estado escrito por alguien que valora el dinero sobre el carácter. Nuestros ojos se encontraron en una biblioteca abarrotada y fue amor a primera vista. Bueno, está bien, no fue tan romántico. En realidad, ella dejó caer una pila de libros y yo la ayudé a recogerlos, y puede que le haya dicho unas cuantas palabras que la hicieron sonreír de verdad. Pero oye, nada dice amor verdadero como ayudar a alguien con una carga pesada, ¿no? Desde ese momento fuimos inseparables. Caminábamos juntos por el campus bajo la nieve de Nueva Inglaterra, compartíamos comidas baratas en la cafetería y soñábamos con un futuro donde ella sería una ejecutiva y yo tendría un negocio estable. Todo parecía perfecto en la superficie, como un lago congelado que oculta aguas profundas y peligrosas debajo. El primer indicio de la particular relación de Brenda con su familia vino en nuestra tercera cita, una noche que debería haber sido solo para nosotros dos en un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Imagínense la escena, cena a la luz de las velas, música suave de fondo, y los dos mirándonos amorosamente a los ojos mientras compartíamos una pasta. De repente, suena el teléfono de Brenda sobre la mesa de madera. Lo ignora, como cualquier persona cuerda en una cita romántica. O no, nuestra Brenda prácticamente se lanza sobre la mesa para contestarlo sin siquiera disculparse conmigo. Hola papá, dice con todo el entusiasmo de un perro viendo a su dueño después de 5 minutos de separación, con una voz que se suavizó instantáneamente de una manera que nunca usaba conmigo. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había recordado revisar las acciones de la familia para la semana de exámenes finales. Ojalá estuviera bromeando, de verdad lo desearía con todo mi corazón. Pero, ¿corría hacia las colinas como lo haría cualquier hombre con respeto por sí mismo y dignidad intacta? No, me quedé ahí, bebiendo mi vino barato tibio, pensando, que Dulce, ama a su familia, es una mujer familiar. Carlos del pasado, si pudiera volver en el tiempo y darte una bofetada para que entraras en razón, lo haría, y fuerte, con toda la fuerza de mi arrepentimiento actual. Pasan los años, y de repente, estamos comprometidos. ¿Cómo pasó eso? Se preguntarán. Bueno, digamos que involucró un anillo escondido en un lugar poco creativo, un discurso de propuesta mal hecho que mencionó a su padre no menos de 5 veces en 2 minutos, y yo, en mi infinita sabiduría y ceguera emocional, diciendo sí sin dudarlo. La fase de planificación de la boda fue una experiencia, y por experiencia quiero decir una pesadilla salpicada de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra, Elena, que duró meses interminables. Así, amigos, aquí es donde Elena realmente comenzó a brillar como la estrella negativa que era.
Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel de bodas, tenía que ser aprobada por Elena antes de que yo pudiera siquiera sugerir algo. Dios no permita que eligiéramos azul en lugar de plateado para los trajes de los padrinos. Elena casi tiene un neurisma por eso, gritando que el azul era un color demasiado común para su nivel social. ¿Y Brenda? Bueno, ella fue tan útil como una tetera de chocolate en un incendio. Cada vez que trataba de pedirle su opinión sobre algo, se encogía de hombros y decía, lo que tú y mamá crean que es mejor, cariño, lavándose las manos como Poncio Pilatos. Debía haber sabido entonces que no solo me estaba casando con Brenda, sino que estaba entrando en una relación polígama no oficial con ella y su familia, donde yo era la tercera rueda sobrante. Pero la verdadera diversión comenzó cuando empezamos a buscar casa después de la luna de miel. La mayoría de las parejas buscan casa juntas, tal vez lleven a un agente inmobiliario o a un amigo de confianza para una segunda opinión objetiva. Nosotros no, eso sería demasiado normal para nuestra dinámica disfuncional. Nosotros llevamos a su padre, Ricardo, a cada visita, como si él fuera el comprador principal. Pero el golpe de gracia fue cuando finalmente encontramos una casa que todos aprobamos, y por todos, me refiero a que Ricardo dio su visto bueno, y yo ya estaba demasiado exhausto para seguir discutiendo contra la marea. Mientras estábamos en la sala de esa propiedad, Ricardo se volvió hacia Brenda con lágrimas falsas en los ojos y dijo, «Ay cariño, puedo ver a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad». Nuestra familia, no tu familia, nuestra. Yo estaba justo ahí, parado entre ellos, y de alguna manera, ya me habían borrado de la foto familiar como si fuera un error de edición. ¿Brenda lo corrigió? Por supuesto que no. Simplemente asintió, probablemente imaginándose a sí misma en pijamas de lujo, abriendo regalos mientras su adorada papi la observaba con ojos brillantes de orgullo paternal. A estas alturas, seguramente te estás preguntando por qué no salí corriendo hacia la puesta de sol. Créeme, me he hecho esa pregunta aproximadamente 37.000 veces desde entonces. Pero el amor, la falta de sueño por tantas visitas a casas y la falacia de los costos hundidos son una combinación peligrosa que nubla el juicio. Así que, contra todo mejor juicio, y probablemente varias leyes de la naturaleza, nos casamos en una ceremonia que fue memorable por todas las razones equivocadas. La boda fue, bueno, digamos que si buscas la palabra circo en el diccionario, encontrarías una foto de nuestro cortejo nupcial en la entrada. Elena se vistió de blanco. Sí, leíste bien, blanco, en la boda de su hija, desafiando todas las normas sociales existentes. Cuando se lo señalé a Brenda en privado, solo se encogió de hombros y dijo, mamá dice que es más un blanco roto, como si el tono exacto del tejido justificara la falta de respeto. ¿En serio? Blanco roto mis narices. Era más blanco que un oso polar en una tormenta de nieve en Alaska. Pero lo logramos. Nos dijimos lo sí acepto, cortamos el pastel y nos embarcamos en nuestra nueva vida juntos. Y por juntos, me refiero a con la constante presencia de la familia de Brenda acechando en el fondo de cada habitación como un fantasma con permiso de residencia. Ahora, pensarías que una vez casados y asentados en nuestra nueva casa, la que Ricardo eligió, recuerden, las cosas se calmarían y encontraríamos la paz doméstica. No, la vida de casados con Brenda era como estar en una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna era de su padre y siempre estaba tratando de hacerme tropezar para que él pudiera ganar. Estaban en todas partes. Si no estaban físicamente presentes en nuestra sala, estaban en espíritu, viviendo sin pagar renta en la cabeza de Brenda y dictando cada aspecto de nuestras vidas cotidianas. Queríamos comprar un nuevo sofá para la televisión, mejor consultarlo con Ricardo primero para ver si el color combina con su casa. Pensando en probar una nueva receta para la cena del aniversario, o no, a Brenda solo le gustan las comidas como las prepara su madre, con demasiada sal y poco amor. ¿Querías pintar la habitación de invitados de un color moderno? Cálmate jovencito, quizás a Elena no le guste esa combinación de colores y se ofenda. Y antes de darme cuenta, estaba esperando un hijo, un momento que debería haber sido de pura alegría. Ahora, la mayoría de los hombres disfrutan de la paternidad. Tienen fiestas de bienvenidas, decoran la habitación del bebé con amor y disfrutan del brillo de la paternidad inminente y la creación de vida. Yo disfruté de los comentarios constantes de Elena sobre todo lo que Brenda comía, bebía o hacía durante esos 9 meses interminables. Aparentemente, cuando estás esperando al precioso heredero ya no puedes tomar decisiones por ti misma sobre tu propio cuerpo. Oh Brenda, ¿de verdad deberías estar tomando café descafeinado?
Yo nunca toqué esa porquería cuando estaba embarazada de ti, y mira qué mujer tan perfecta salió. Bueno, quizás eso expliqué cómo salió Brenda entonces, pensando yo en silencio. Brenda, querida, ¿estás segura de que quieres pintar la habitación del bebé de ese color azul suave? Los estudios muestran que podría afectar el desarrollo cognitivo del bebé, dijo ella con una autoridad científica que probablemente leyó en una revista de supermercado. De nuevo, Brenda parece que probó de esa pintura también, pensé mientras asentía falsamente. Y Brenda, asentía con todo lo que decía su madre como un perro entrenado. Te juro, si Elena le hubiera dicho que pararse de cabeza y cantar canciones infantiles aseguraría un bebé saludable, habría estado patas arriba cantando antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día que Brenda entró en trabajo de parto fue toda una experiencia médica y emocional. Estaba resoplando y bufando, tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta por inventar el parto natural, y adivinen quién entró en la sala de partos del hospital sin que yo la invitara. Elena. Brenda la había llamado antes que al hospital o a su propio esposo. No es broma. Su primer instinto cuando su esposa entró en trabajo de parto fue llamar a su mami para pedir instrucciones. Ahí estaba yo, trayendo una nueva vida al mundo con dolor intenso, con mi esposa a un lado, luciendo como si fuera a desmayarse en cualquier momento por ver sangre, y mi suegra al otro, ofreciendo perlas de sabiduría como, ahora, Brenda, cuando di a luz a ti, no hice ni la mitad de ruido que tú, sé más fuerte. Tener un bebé solo le dio a Elena más munición para su arsenal de críticas. Ahora, no solo era un mal esposo que no complacía a su mujer, también era un mal padre que no sabía cuidar a su propio hijo. Cada decisión que tomaba sobre el niño estaba mal. No alimentaba bien al bebé según sus estándares, no lo cambiaba correctamente los pañales, no cantaba las canciones adecuadas para dormir. Era una avalancha interminable de críticas, todas entregadas con esa sonrisa dulzona que me hacía fantasear con empujarla en un barril de cemento desecado rápido hacia el lago de Connecticut. Brenda estaba encantada con la situación. Tenía a su mami y a su hijo bajo el mismo techo, viviendo en la casa que ella creía que era de su familia. El hecho de que su esposo estuviera perdiendo la cordura lentamente parecía escapársele por completo, o quizás simplemente no le importaba mientras su madre estuviera feliz. Fue alrededor de este momento cuando me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio drástico, no por mi bien o no, ya estaba demasiado perdido en la niebla de la depresión, sino por mi hijo. Me negaba a criar a un niño que pensara que era normal que su madre consultara a su madre para cada decisión mínima. Me negaba a dejar que creciera creyendo que su valor dependía de lo bien que cumpliera con los imposibles estándares de su abuela Elena. Así que hice lo que cualquier hombre sensato haría en mi posición, cambié de trabajo. Sí, leíste bien. Renuncié a mi trabajo bien pagado y estable en la ciudad, con horarios irregulares pero buenos beneficios, por una posición que pagaba menos, pero me daba más tiempo en casa para estar presente. Porque estaba decidido a estar ahí para mi hijo de una manera que Brenda nunca lo estaría, protegiéndolo de la influencia tóxica. Por supuesto, Elena tuvo mucho que decir sobre esa decisión financiera. Ok, tú, ¿estás segura de que es una buena idea reducir tus ingresos? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Brenda con ese salario de pobreza? Como si el estilo de vida de Brenda, de jugar videojuegos y consultar a su mamá sobre qué calcetines ponerse, requiriera un ingreso de 6 cifras para mantenerse flotando. Pero me mantuve firme en mi decisión. Por primera vez desde que conocí a Brenda en aquella universidad, tomé una decisión sin considerar lo que ella o su familia pudieran pensar o decir al respecto. Pero no se preocupen, este no es el final de la historia. O no, apenas estamos comenzando la parte realmente buena. ¿Recuerdan esa casa de $1 millón que mencioné al principio? Ahí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse interesantes y donde la justicia poética comienza a cocinarse. Pero más sobre eso después. Por ahora, necesito una buena bebida fuerte, y posiblemente una lobotomía para olvidar la imagen de Elena en su vestido de novia blanco roto bailando con mi esposa. Actualización 1. La última vez les dejé con el nacimiento de mi hijo y mi brillante decisión de cambiar de trabajo para tener más tiempo. Ahora, avancemos un poco hasta cuando las cosas realmente empezaron a calentarse entre nosotros y la tensión era palpable en el aire. Ahí estábamos, una feliz familia de 3. O de 4, si cuentas a Elena, cosa que aparentemente Brenda siempre hacía en su cabeza. Nuestro hijo estaba creciendo más rápido que la montaña de ropa sucia de Brenda en el suelo del cuarto, y comenzamos a sentirnos un poco apretados en nuestro lugar actual. Ya saben,
la casa que Ricardo había elegido tan generosamente para nosotros recién casados, o eso creían ellos. Un buen día, durante un desayuno de tostadas quemadas un domingo por la mañana, mi querida esposa me dijo algo que casi me hace atragantarme con mi corteza con sabor a carbón y café. Cariño, dijo con toda la sutileza de un toro en una tienda de porcelana fina, he estado pensando. Papá está envejeciendo, y estoy preocupado por su futuro solitario. ¿Qué tal si buscamos un lugar donde podamos vivir todos juntos bajo el mismo techo? Ahora, me enorgullezco de ser una persona razonable que busca soluciones pacíficas. He soportado la constante intromisión de Elena en nuestra cocina, la incapacidad de Brenda para tomar decisiones sin consultar a la nave nodriza materna, pero esto era demasiado incluso para mis estándares de tolerancia. Traté de razonar con él lógicamente. Le señalé que Ricardo tenía más años encima, como un buen vino, llena de conservantes y probablemente no sobreviviría a todos nosotros si la traíamos a vivir aquí. Le recordé que valorábamos nuestra privacidad como pareja, pero no, Brenda estaba decidida en su idea fija. Tenía todo un discurso preparado sobre los valores familiares tradicionales y cuidar de nuestros mayores en la vejez. Estoy bastante segura de que Elena lo había escrito para ella y lo hizo practicar frente a un espejo durante semanas. Me enfrentaba a una elección difícil, aceptar vivir con la mujer que había hecho de su misión en la vida criticar cada aspecto de mi existencia y respiración, o ser el yerno malvado que le negaba a la dulce Elena la dicha de ver crecer a su nieto cada día. Pero su amigo Carlos no es de las que se rinden sin pelear hasta el final, ¿o no? Me puse mis pantalones de adulto y propuse un compromiso razonable. Buscaríamos una casa, claro, pero estaría cerca de la casa actual de Ricardo, no en ella. Lo suficientemente cerca para visitas frecuentes los fines de semana, pero lo bastante lejos como para que yo pudiera fingir que el timbre estaba roto cuando necesitaba un respiro de cordura y silencio. Sorprendentemente, Brenda aceptó el trato. Sospecho que solo se sintió aliviada de que no hubiera solicitado el divorcio inmediatamente, o lo ingresara en un psiquiátrico, por siquiera sugerir que viviéramos con su madre de forma permanente. Ahora, recuerden como mencioné antes que yo tenía mis propios negocios. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde guardé mi as bajo la manga. Verán, no le había dicho a Brenda sobre esta pequeña empresa millonaria. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, en parte porque sabía que en el momento en que Elena se enterara, estaría redecorando el lugar en su mente antes de siquiera verlo. Pero sobre todo, porque, bueno, supongo que quería algo que fuera solo mío, un secreto que nadie pudiera quitarme. Así que sugerí que buscáramos casas en el área donde, casualmente, se encontraba la propiedad que había comprado con mis ganancias en los suburbios. Brenda no sospechaba nada de mi secreto. Estaba demasiado ocupada asegurándose de que cada propiedad que veíamos tuviera una habitación adecuada para las estancias extendidas de su madre, con baño privado y buena luz. Finalmente, nos decidimos por una casa, y cuando digo nos decidimos, quiero decir que logré convencer a Brenda y a Ricardo de que la casa que había comprado estaba en el mercado y era perfecta para nosotros, mintiendo sobre el origen de la propiedad. Porque claro, tener una casa más grande no disuadió a Elena, solo le dio más espacio para esparcir su especial locura y sus cajas de recuerdos. Empezó a visitarnos todo el tiempo desde el primer día que nos mudamos. Al principio, era solo una vez a la semana los domingos, luego 2 veces, luego cada 2 días sin avisar. Buscaríamos una casa, claro, pero estaría cerca de la casa actual de Ricardo, no en ella. Lo suficientemente cerca para visitas frecuentes los fines de semana, pero lo bastante lejos como para que yo pudiera fingir que el timbre estaba roto cuando necesitaba un respiro de cordura y silencio. Sorprendentemente, Brenda aceptó el trato. Sospecho que solo se sintió aliviada de que no hubiera solicitado el divorcio inmediatamente, o lo ingresara en un psiquiátrico, por siquiera sugerir que viviéramos con su madre de forma permanente. Ahora, recuerden como mencioné antes que yo tenía mis propios negocios. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde guardé mi as bajo la manga. Verán, no le había dicho a Brenda sobre esta pequeña empresa millonaria. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, en parte porque sabía que en el momento en que Elena se enterara, estaría redecorando el lugar en su mente antes de siquiera verlo. Pero sobre todo, porque, bueno, supongo que quería algo que fuera solo mío, un secreto que nadie pudiera quitarme. Así que sugerí que buscáramos casas en el área donde, casualmente, se encontraba la propiedad que había comprado con mis ganancias en los suburbios. Brenda no sospechaba nada de mi secreto.
Estaba demasiado ocupada asegurándose de que cada propiedad que veíamos tuviera una habitación adecuada para las estancias extendidas de su madre, con baño privado y buena luz. Finalmente, nos decidimos por una casa, y cuando digo nos decidimos, quiero decir que logré convencer a Brenda y a Ricardo de que la casa que había comprado estaba en el mercado y era perfecta para nosotros, mintiendo sobre el origen de la propiedad. Porque claro, tener una casa más grande no disuadió a Elena, solo le dio más espacio para esparcir su especial locura y sus cajas de recuerdos. Empezó a visitarnos todo el tiempo desde el primer día que nos mudamos. Al principio, era solo una vez a la semana los domingos, luego 2 veces, luego cada 2 días sin avisar. Me llama una vez a la semana para saludar, recuerda mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde, y nunca ha insinuado que su manera de cargar el lavavajillas es superior a la mía en ningún momento. Pero esta llamada fue diferente y preocupante. Su salud y la de mi papá habían estado empeorando durante un tiempo largo, y las cosas habían dado un giro a peor recientemente con diagnósticos nuevos. Les estaba costando mucho poder cuidarse solos en su casa y realmente necesitaban ayuda familiar urgente. Hice lo que cualquier hijo bueno haría en esta situación. Ajusté mi horario de trabajo para ser más flexible, besé a mi hijo y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres enfermos para cuidarlos. La respuesta de Brenda fue lo que podrías esperar de alguien tan egoísta. Murmuró algo sobre lo difícil que sería para él manejarse sin mí en casa, como si fuera él quien estuviera equilibrando un trabajo, un hijo y 2 padres enfermos simultáneamente. Incluso tuvo el descaro de sugerir que tal vez Elena podría venir a quedarse con nosotros a tiempo completo para ayudar con el niño mientras yo no estaba. Pero no tenía tiempo para un colapso emocional en ese momento. Tenía padres que cuidar con amor, un hijo que criar con valores y un trabajo que mantener para pagar las facturas. Así que hice lo que los hombres han hecho desde el principio de los tiempos. Respiré hondo, enderecé los hombros y seguí adelante con mi plan de cuidado familiar. Lo que no esperaba era la reacción de Elena ante mi nuevo horario de ausencia parcial. Pensarías que estaría encantada, después de todo, yo estaba fuera de la casa más a menudo, lo que le daba rienda suelta para redecorar a su antojo y mimar a su precioso niño adulto. Pero no, para ella, el hecho de que yo priorizara a mis propios padres enfermos significaba que, de alguna manera, estaba descuidando mis deberes sagrados como esposo y padre según su libro de reglas. No pasaba suficiente tiempo con mi hijo según su reloj, la casa estaba desordenada según sus estándares, Brenda estaba comiendo demasiada comida para llevar porque nadie cocinaba para él. Todo explotó una noche cuando llegué tarde de la casa de mis padres, agotado física y emocionalmente drenado, y encontré a Elena en mi cocina, con los labios fruncidos en desaprobación máxima. Carlos, dijo con esa voz dulzona que me hacía querer cometer delitos graves contra la humanidad, creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades en la vida. Y ahí, queridos de Reddit, los dejaré por ahora en este primer bloque, porque lo que sucedió después en esa cocina, bueno, esa es una historia aparte que requiere su propio espacio para respirar. Amigos, ¿cómo están? Amigos, recuerden que subimos historias todos los días. Así es, amigos, sin falta. Todos los días subimos una historia. La verdad, a mí me está pasando que me quedo enganchado y escucho una tras otra, tras otra. Y me estoy divirtiendo subiéndolas. Así es que, amigos, denle mucho amor a este canal. Recuerden suscribirse y recuerden dejar su like. Dejen un comentario. ¿Qué les parece si pueden poner un emoji de un lobito? Para ver que llegaron hasta esta parte y saber que ustedes terminaron el video. Bueno, amiguitos, yo soy H y recuerden, el canal se llama H Verso. Cuídense, banda.